Dice la palabra, fíjate, mientras miraba ayer en la noche, parte del día de hoy y noche, miraba algunas cosas de lo que son las fiestas y cuán hermoso, ¿verdad?, es podernos todos regocijar dentro de lo que son las fiestas de Yahweh, el poder asistir y el estar presentes en cada una de ellas. Pero viendo, ¿verdad?, y el Padre ponía esto en mi corazón, y lo miro, ¿verdad?, no quiero decirlo ni generalizarlo, pero cómo nuestro corazón, aquello que más tú y yo valoramos en nuestras vidas, o aquello que tú y yo damos más prioridad en nuestras vidas, es aquello que valoramos muchas veces más, o es en aquello que muchas veces depositamos o ponemos toda nuestra confianza en ello. ¿Cuántos entendemos eso? Alguien se va a entregar o se va a dar aquello que cree, aquello que ama y aquello en el cual tiene toda su confianza depositada. ¿Cuántos entendemos eso? Y cada una de las fiestas nos apuntan y nos hablan acerca de la venida y el retorno del Mesías, acerca de nuestro Padre Yahweh. Dice, de nuestro Mesías Yeshua, dice Colosenses capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer del versículo 8, dice: tengan cuidado de que nadie los engañe mediante filosofías y vano engaño, de acuerdo a las enseñanzas de hombres, según las cosas elementales del mundo y no conforme al Mesías. Y esto es muy importante porque muchas veces este texto puede ser sacado de su contexto, podríamos decirlo de esta manera, y dice la palabra de Yahweh, dice: tengan cuidado de que nadie los engañe mediante filosofías o falso engaño de acuerdo a las enseñanzas de hombres, dice, según las cosas elementales del mundo y no conforme al Mesías. ¿Cuántos sabemos y entendemos que las fiestas de Yahweh establecidas en la palabra no son invento ni cosa de hombres? ¿Cuántos entendemos eso? Sino que la palabra de Yahweh en Levítico capítulo 23 dice: porque las fiestas señaladas de Yahweh, las cuales ustedes proclamarán como santas convocaciones, dice, son estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de completo reposo. Dice: celebrarás la fiesta de Pesaj, la fiesta de los ácimos, de panes sin levadura, de Hag Masot, que son panes sin levadura, y empieza a dar todo el orden de cada una de las fiestas. Pero es muy importante que tú y yo podamos entender principalmente que las fiestas que Yahweh instituyó como santas convocaciones no son únicamente apartadas para el pueblo hebreo, sino para el pueblo judío, vamos a llamarlo de esta manera, sino que son abiertas para todos y cada uno de sus pueblos, para aquellos que han puesto y depositado su fe y su confianza en el Mesías. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es que tú y yo celebramos y guardamos las fiestas, muy importante cuando lo entendemos. Continuamos, dice: de acuerdo a las enseñanzas de hombres, según las cosas elementales del mundo y no conforme al Mesías, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjate, en él habita toda la plenitud de todas las cosas. Dice: y ustedes también han alcanzado, y ustedes también han alcanzado la plenitud. Dice: porque Él es la cabeza de todos los principados y los dominios. Cuando tú y yo le tenemos a Él, voltea con la persona que está a tu lado y dile: lo tenemos todo. Porque Él es la plenitud que lo llena todo y en todo. Dice: y ustedes la han alcanzado de la misma manera. Dice: y en Él fueron circuncidados, dice, con una circuncisión hecha por manos, dice, una circuncisión no hecha por manos. Dice: para quitar la carne del pecado mediante la circuncisión del Mesías. Y fueron sepultados con Él y bautizados por Él, o sumergidos en las aguas por Él, el cual resucitaron juntamente con Él. Porque creyeron en el poder de Elohim que le resucitó, dice la Escritura, de entre los muertos. Cuando tú y yo venimos a creer en Él juntamente, la Escritura dice que juntamente con Él fuimos circuncidados. En ese momento dice la Escritura que fuimos circuncidados no hechos con una mano, dice, con una circuncisión hecha con mano, dice, sino con una circuncisión que proviene de Él, dice, porque juntamente, dice, porque con Él fueron sepultados con Él y bautizados, por el cual resucitaron. Dice: porque creyeron en el poder de Elohim que los resucitó de entre los muertos. Y ustedes estaban muertos
en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, y les dio vida juntamente con él, perdonándolos todos nuestros pecados. Mediante sus mandamientos, dice, canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, quitándolo del medio y clavándolo en el madero. Y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y poderes, humillándolos públicamente en su persona. Versículo 16. Por tanto, que nadie les inquiete en la relación o comida o bebida, distinción de días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Porque las cosas, dice, porque estas cosas son sombra de lo que ha de venir, pero la realidad del cuerpo es el Mesías. Fíjate qué importante. Cada una de las fiestas dice que nadie los inquiete, que nadie les engañe. Dice, primeramente habla, versículos anteriores, dice, mediante filosofías, dice, y enseñanzas de hombre. Tenemos que aclarar primeramente las fiestas de Yahweh. Los mandamientos de Yahweh no son enseñanzas de hombre, ni fueron mandamientos de Moisés. Fueron mandamientos dados por Yahweh a Moisés para que Moisés los entregara al pueblo de Israel. Nunca los mandamientos fueron quitados, ni las fiestas de Yahweh han sido quitadas. Al contrario, Yeshua dice, yo he venido a cumplirlas. Yeshua vino a ser el cumplimiento de muchas otras de las fiestas. Yeshua vino y celebró Pesa con sus discípulos. Cuando se acercaba, dice que sus discípulos estaban a punto de terminar de oscurecer. Eran parte de lo que ellos guardaban. Yeshua dice que acostumbraba ir al día de reposo como solía hacerlo. Todo el tiempo, Yeshua vino y guardó las fiestas. Recuerda que Shabbat es una de las fiestas. Levítico capítulo 23 lo podemos encontrar. Los discípulos vinieron y guardaron las fiestas de Yahweh, guardaron la fiesta de panes sin levadura. Primera de Corintios, el apóstol Pablo habla, dice, por tanto celebremos, dice, la fiesta. Dice, no con levadura de malicia, sino con panes de verdad y de sinceridad. Nos habla de despojarnos de todo lo que hay muchas veces en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tenemos que despojarnos y que tenemos que dejar atrás. No podemos seguir cargando siempre con las cosas del pasado. Lo que quedó atrás, ya quedó atrás. Nos habla de seguir hacia adelante, hacia las cosas que el Padre tiene por nuestras vidas, haciendo referencia a que el pecado es comparado a la levadura. Que la levadura, cuando más tú la dejas, una pequeña masa de masa, cuando tú la dejas afuera, ese pedacito de masa empieza a leudar y a leudar. Porque entra en contacto con el oxígeno. Cuando entra en contacto con el oxígeno, crea una reacción que es el que hace que el pan o la masa se vaya leudando, se vaya, lo que tú y yo conocemos como inflamando, ¿verdad? Como hinchando, ¿verdad? Y poniéndose más esponjoso. Es lo mismo, el pecado, cuando el pecado no es sacado de nuestras vidas, de nuestros corazones, un poco de pecado en nuestras vidas puede llevarnos a una destrucción o de tal manera separarnos de los caminos de Yahweh. Por eso es muy importante que cuando tú y yo venimos a la fiesta, la instrucción que se da o la exhortación que Yahweh da para esta fiesta es que saquemos toda la levadura de nuestras casas. De nada serviría sacar la levadura de nuestras casas si dentro de nuestros corazones no hay ningún cambio. Eso es una exhortación que el Padre nos hace. Y cómo lo toma de tal manera de hacer un escudriñar. Dice, porque aquel que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. ¿Cuántos queremos que nuestros pecados sean perdonados? Todos. El pecado nos separa o hace una división entre Elohim y nosotros. Cuando el pecado no es sacado, sí tenemos al Mesías, tenemos a Yeshua, quien vino a ser el propiciatorio, el que vino a ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados, al cual vino y murió por nosotros en ese madero, y no tenemos que esperar cada año, pero es un recordatorio de que cada fiesta tenemos que guardar y tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Mesías, porque cada fiesta que tú y yo hacemos es un ensayo hasta cuando el reino venidero de nuestro Mesías sea plantado sobre esta tierra. Por lo tanto, cada una de las fiestas tienen que ser guardadas, porque queramos o no, en el tiempo del milenio, esas fiestas serán celebradas. Zacarías lo habla. Dice, porque de año en año celebran la fiesta de los tabernáculos. Habla de celebrar
las fiestas de Yahweh. Nos hablan del reino venidero. El regreso de las bodas del Cordero de Yeshua nos hablan precisamente de estas bodas de Pesach, de lo que tú y yo celebramos Pesach. El Mesías es el quien vino y murió por nosotros. Las primeras etapas de la fiesta de primavera, de otoño, nos hablan referentemente a la primera venida de nuestro Mesías, el cual vino y cumplió con ellas. Lo que tú y yo conocemos como la fiesta de Pesach viene a ser la muerte de nuestro Mesías. En esa fiesta el Mesías fue entregado. En esa fiesta el Mesías murió por nosotros en la fiesta de Pesach. La noche de panes sin levadura, lo que tú y yo conocemos como panes sin levadura, es aquello que tú y yo podríamos considerar como el entierro de Yeshua, sacando todo pecado de nuestras vidas para darnos vida juntamente con Él. Lo que tú y yo venimos a celebrar como fiestas de Bikurim, de primicias, es el de recordar que el Mesías vino y resucitó, que al resucitar Él vino y nos dio vida juntamente con Él, librándonos y pagando toda acta de decretos que estaba sobre nuestras vidas, haciéndonos libres. Por eso la primera etapa de las fiestas nos hablan acerca de nuestra libertad. Pero la segunda etapa de las fiestas, desde Shavuot hasta lo que tú y yo conocemos, mejor dicho, desde Yom Teruah hasta Sukkot, es el tiempo del reino venidero de nuestro Mesías, cuando Él venga y cuando Él retorne. Yom Teruah, ¿qué habla para nosotros? Nos habla de un prepararnos. Teruah habla de un sonido, de una exclamación, de un alto estruendo, de una alarma. Por eso de la Escritura dice, por lo tanto, dice, despiértate tú que duermes, dice, y te iluminará el Mesías, te alumbrará. Nos habla de despertar de un sueño para venir y estar atento a las cosas que están por venir. ¿Cuántos entendemos eso? Yom Kippur habla de preparar nuestras vidas, nuestros corazones, que venimos y pasamos por Yom Teruah, en el cual nos despertamos, nos avivamos. Un sonido que hace un estruendo. Recuerda que el sonido del shofar era para llamar a guerra a todo el pueblo, era para alertar para tiempos de batalla. El shofar era usado para ungir, el shofar era usado para llamar, para congregar, para dar aviso, para dar orden a todo el pueblo que se congregara. Por eso cuando el sonido del shofar es sonado, es un sonido de alarma, pero también un sonido de alerta que alerta nuestras vidas, nuestros espíritus. De tener que despertar. Yom Teruah nos habla de venir y de pasar por ese tiempo de arreglar nuestras vidas. Porque tarde o temprano, cuando el Mesías venga, dice la Escritura, que habemos de preceder, dice, delante del tribunal del Mesías. Y después de 1000 años, después de ese tiempo del milenio, después de esos 1000 años, Apocalipsis habla que dice que el Mesías, que Yeshua vendrá, Yahweh retornará. Dice, y juzgará a las naciones con vara de hierro, dice, donde todos comparecerán, dice, hayan sido buenas sus obras o hayan sido malas. Dos cosas muy diferentes. El trono blanco o el gran trono blanco es en el reino de Yahweh, de nuestro Padre. Cuando Él venga y Él establezca su reino venidero sobre esta tierra. Donde dice la Escritura, y miré un cielo y tierra nueva que descendía, que es la nueva Jerusalén. ¿Cuántos entendemos eso? Nos habla de todo esto. Pero dice la Escritura, dice, porque las fiestas, dice, son sombra de la que han de venir, pero la realidad del cuerpo es el Mesías. ¿Por qué? Porque cada una de estas fiestas, de esta festividad, apunta directamente hacia ¿dónde? Hacia el Mesías. No podría decirte, vamos a celebrar para uno que ya tiene el entendimiento del Mesías, de Yeshua sobre nuestras vidas. ¿Cómo podríamos celebrar las fiestas y sacar a Yeshua en medio de ellos? Yo no podría, porque el Mesías está en todos y en cada una de las fiestas. El cual cuando Juan el Bautista, su primo hermano, miró que se acercaba a Yeshua, dice, y miró que se aproximaba, exclamó y dijo, he aquí el Cordero de Elohim, el que quita el pecado del mundo. Si en Levítico dice la Escritura que el cordero tenía que ser sacrificado, tenía que ser inmolado, porque el cordero por el cordero haría expiación y por el pecado de todo el pueblo. No hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y cuando su primo hermano Juan el Bautista lo miró acercándose, dijo, he aquí el Cordero de Elohim. ¿Quién vino a ser el Cordero expiatorio por cada uno de nosotros? El Mesías.
¿Qué fue esa sangre derramada que trae protección a nuestras vidas y a nuestras moradas en todo tiempo? Yeshua. La sangre del cordero que tuvo que ser rociada sobre los dinteles y los marcos de las puertas para traer protección al pueblo de Israel. Para nosotros es la sangre rociada sobre los dinteles y los marcos de nuestros corazones, el cual es el que trae protección y guarda nuestras vidas en cada uno de nosotros. Pero es importante la sangre del cordero, de la sangre del Mesías. Ambas fiestas nos apuntan o nos hablan acerca del Mesías. Dice la Escritura que son sombra de las cosas que habrían de venir. Celebramos primeramente entonces Pesaj. Estamos ¿en dónde? En panes sin levadura. ¿Cómo vamos con la levadura? Comiendo, ¿verdad? Pan sin levadura. No es comer pan, es comer pan sin levadura. En otras palabras, comer matzah. Y por cierto, ¿verdad? Por ahí yo, en esas fiestas, ¿verdad? En esa que estuvimos celebrando, por ahí miré, ¿verdad? Que varios me decían, ay pastor, ¿verdad? Y dice, qué hermoso es hacer su propia matzah, ¿verdad? A mí ya se me acabó, tengo que hacer matzah hoy. ¿Cómo me va a salir? No sé. No sé si, bueno, tal vez hoy no, ¿verdad? La voy a tener que hacer mañana o quién sabe, ¿verdad? Si no traigo sueño. Pero, ¿cómo me irá a salir? No sé. Yo me voy a poner a hacer cómo me vaya a salir, ya les platicaré, ¿verdad? Pero sí, yo miraba que algunos de los hermanos decían, y me decían, pastor, es que yo hice, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de probar, ¿verdad? De ver las hermanas, y déjame decirte, estaban muy buenas, ¿verdad? Las matzah, por ahí probé también la de Celia, ¿verdad? Muy buena la de hermana Verónica, ¿verdad? Que ya sé que cada fiesta me llevo una bolsita para comer todavía. Pero qué importante es cuando tú y yo tomamos ese tiempo de elaborar y de preparar lo que el Padre nos ordena y lo que el Padre nos instruye. ¿Cuántos entendemos eso? De poner todo ello, dice Pesaj, que estamos precisamente celebrando panes sin levadura, nos habla de sacar todo el pecado. Pan sin levadura, lo que es conocido como Hat Hamatzah. Pablo habla que esta fiesta deberíamos de guardarla, y aún Levítico habla que esta fiesta se debería de guardar por 7 días. La levadura habla de un símbolo de lo que es el pecado. Desde Pascua, Pesaj, en que el pueblo de Israel, vamos a Éxodo capítulo 12, la ordenanza entonces era que se celebrara durante 7 días. Habla del pecado desde Pascua hasta Pesaj, que tú y yo conocemos como Pesaj, que es Passover, pasar por encima. Panes sin levadura. El pueblo de Israel tuvo que salir de la tierra de Egipto, y el Padre mandó principalmente que prepararan pan sin levadura. Di conmigo, Yahweh dio la ordenanza de preparar. Fíjate qué importante, muchos a veces lo compramos, y esa es una exhortación para todos. Es muy bueno comprarlo, pero qué bueno es poderlo hacer. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, y prepararán, dice, pan sin levadura. Esa es la ordenanza que Yahweh dio para el pueblo de Israel. Principalmente, ¿qué es lo que hacía la levadura? Dio principalmente salir y mandó que se preparara, pan sin levadura, porque durante 7 días lo comerían. Y la ordenanza era comer, ¿cuántos días? Por 7 días. ¿Cuándo vamos a terminar pan sin levaduras? ¿Cuándo? ¿Martes a qué horas? No mañana. Mañana estaremos celebrando, di conmigo, estaremos reuniéndonos para celebrar la fiesta de las primicias. ¿Por qué fiesta de las primicias? Yeshua es la primicia de entre los hermanos. Yeshua fue el primero en morir y el primero en resucitar. Aunque tú puedes decir, bueno pastor, ¿y qué pasó de Lázaro? Si Lázaro murió, resucitó, pero como hombre mortal tuvo que haber muerto en algún momento. Mas Yeshua, dice la Escritura que Yeshua murió y resucitó y ascendió y está sentado a la diestra de nuestro Padre.
¿Cuántos entendemos eso? Por eso Yeshua es la primicia de entre los hermanos. Yeshua fue el primero en morir y el primero en resucitar, el cual está sentado a la diestra de nuestro Padre. Yeshua es la primicia. Yeshua es la primicia, principalmente Yeshua es el que vino y murió por amor a nosotros. ¿Qué estaremos celebrando el día de mañana? Bikurim, primicias, donde dice la escritura de Deuteronomio, dice que nos presentaríamos delante de Yahweh nuestro Elohim, no con nuestras manos vacías, sino la manera en que Yahweh nuestro Elohim ha ordenado. Es un mandato, conforme a la palabra de Yahweh, establecida en las escrituras. ¿Qué es lo que tú y yo venimos a recordar? La libertad que nuestro Mesías vino a dar por nosotros, vino a traernos, sacándonos y despojándonos muchas veces de lo que tú y yo conocemos como, vamos a llamarlo como Easter. Muchas veces la persona o la gente dice, es que ¿cómo voy a enseñar a mi hijo otra cosa? ¿Cuántos entendemos eso? Y yo te lo compartí, yo creo que fue con ustedes, no creo que fue con los de Matamoros, pero yo hablaba, si antes teníamos el tiempo y la libertad para separar y pintar nuestros huevos y todo eso, y la gente y te ibas al parque, ya ibas, los escondías al parque, algunos hasta se van a la playa, ¿verdad? Mucha gente, y va y los esconde, lo que tú quieras. ¿Cuánto más no tendríamos la libertad para enseñar esta verdad? Porque tenemos que despojarnos. Vamos a llamarlo de esta manera, estamos sacando el enfoque de lo que es verdaderamente Pascua o Pesaj. Porque principalmente Pesaj es la resurrección de nuestro amado Mesías, quien vino y nos dio vida juntamente con Él, para que todo aquel que en Él creyere tuviera la vida eterna. ¿Cuántos entendemos eso? Pero al yo sacarlo, mucha gente a veces hace eso. Celebra, y no estoy juzgando, cada quien celebra como le parece, conforme cree, pero es una realidad. He mirado gente, o gente que celebra y reconoce que Pascua es la venida y la resurrección del Mesías, y puede ir y se congrega y está, pero saliendo de reunión o saliendo de servicio, y estoy hablando muchas veces generalmente, porque todos entendemos lo que es el concepto de Pascua, que es la resurrección de nuestro Mesías, pero a la misma vez también enseñamos a nuestros hijos a pasar un tiempo en familia, a esconder los huevos y todo ello. En eso, amado, muchas veces decimos, es que ¿cómo voy a mentir a mi hijo? ¿Cómo le voy a enseñar? Para empezar, ya estaríamos mintiendo. Porque el enseñar o practicar algo que no es verdadero, que proviene de Roma y que proviene de un trasfondo que ya muchas veces les hemos entregado una hoja, y que proviene precisamente de Roma, proviene de la reina Ishtar, precisamente, y enseñar aún otra gran cosa, que una coneja pone huevos. Es una ironía, las conejas no ponen huevos. Principalmente ahí ya estamos mintiendo. Y la gente dice, es que no quiero mentir, ya estaríamos mintiendo. ¿Cuántos entendemos eso? Siendo muy lógicos, sin buscar mucho significado. Estaríamos distorsionando la resurrección de nuestro Mesías con algo más que no tiene nada que ver, que es bíblico. ¿Cuántos entendemos eso? Y Él vino a entregarnos una vida y una vida en abundancia. Y la ordenanza precisamente era que tenían que salir de la tierra de Egipto. No podrían permitir que el pan, debido a la ordenanza que Yahweh dio en el libro de Éxodo, dijo que tendrían que comer ¿qué? Deprisa. Y si iban a comer deprisa, el tiempo tardaría en tener el pan, tardaría tiempo en que se leudara. Vamos a leerlo, mira lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 8. Éxodo capítulo 12, versículo 8 al 11. Dice, esa noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comerán cruda la carne del cordero, ni siquiera cocida en agua, sino que será asada al fuego, junto con sus cabezas y sus patas y sus entrañas. Nada de él dejarán para la mañana, y de lo que quedara de él para la mañana lo sacarán o lo quemarán en el fuego. Y lo quemarán, dice, y lo quemarán
con sus lomos ceñidos, las sandalias puestas en sus pies, pan en su mano, lo comerán. ¿Cómo dice la Escritura? Deprisa, porque es la Pascua de Yahweh, o es Pesaj de Yahweh. Fíjate, dice nada lo dejarán para el día de mañana. No podemos traer nada de las cosas del pasado al día de hoy. No podemos entrar a una fiesta con las cosas que muchas veces acarreamos del pasado. Si el pecado, la levadura, es señal o es la representación de lo que es la levadura, la misma levadura se va fermentando. ¿Qué es lo que sucede con un pecado que se guarda y ese pecado no es sacado sobre nuestras vidas? Ese pecado tarde o temprano va a ir fermentando, va a ir creciendo, porque un pecado siempre nos llevará a otro. La persona que roba, un ejemplo, va a mentir. Primeramente, la persona que roba ya pecó. Ese pecado lo va a llevar a otro. ¿Cuál es ese otro pecado? A tener que mentir, es decir, yo no robé, yo no hice esto, y ese pecado de mentira lo va a llevar y lo va a conducir a otro pecado, tarde o temprano. Pero la Escritura dice, tu pecado te descubrirá. ¿Por qué? Tarde o temprano, el pecado va a salir expuesto y va a salir a la luz. Por eso dice la Escritura, dice, tu propio pecado te descubrirá. Porque un pecado va llevando a otro. Tarde o temprano el pecado que se comete va a salir o va a salir a la luz. Nunca va a poder ser oculto o va a poder ser callado. Tarde o temprano saldrá a luz. Porque una cosa nos llevará y nos llevará a otra. No se puede. Cuando tú miras que una persona cae, pecó, falló, cayó, lo que tú quieras, no es porque simplemente falló de la noche a la mañana. Es porque ya había un acto que había sucediendo consecutivo o sucesivamente, que una cosa iba llevando a la otra, una cosa iba llevando a la otra, para cuando fue la caída, ya fue el toque final, si tú quieres, de algo que iba pasando sucesivamente tiempo atrás. Por eso es que todo pecado de nuestras vidas tiene que salir a la luz. Tenemos que confesar nuestro pecado. Si fallamos y pecamos, tenemos que pedir perdón por nuestro pecado, porque una cosa tarde o temprano nos llevará a otra. ¿Cuántos lo entendemos? Y la ordenanza era comer pan sin levadura. Fíjate, vamos a continuar. Versículo 14 al 20 dice: este les será un día de conmemoración, lo celebrarán como fiesta a Yahweh, fiesta a través de sus generaciones, lo celebrarán como estatuto permanente, es estatuto perpetuo. Comerán pan sin levadura durante 7 días, quitarán la levadura de sus casas desde el primer día, y cualquiera que coma pan leudado en su casa, desde el primero hasta el 7º, tal persona será excluida de Israel. El primer día tendrán santa convocación, dice, y santa convocación el 7º. No se hará trabajo alguno en ellos, salvo lo que haya de comer. Cada uno, dice, solamente lo hará. Por eso es que cada día de panes sin levadura es conocido como un día de reposo. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo llegamos a panes sin levadura, el primer día de panes sin levadura, muchas personas, he conocido personas que optan por descansar ese día. Yo entiendo, aquel que trabaja para alguien más a veces sería difícil, pues traería tal vez conflicto en su trabajo, lo que tú quieras, pero muchas veces personas que sí lo pueden hacer optan por descansar ese día porque es considerado como un día de reposo, es considerado como un, di conmigo, Shabbatón. Dice, excepto lo que concierne a la comida, o sea, todo lo que es trabajar no se puede. Mas lo que es cocinar y el hacer comida, eso sí se puede. Por eso el día sábado se hace, el día viernes hacemos la comida, el día viernes a la puesta del sol si tú quieres, y ya tenemos para el día siguiente. Por eso es día de reposo. Dice, no se hará nada, dice, ni lo que concierne a la comida ni nada de ello. Por eso en el día sábado, personalmente,
lo que uno cocina para el día viernes, para el recibimiento de Shabbat, para el día viernes, de eso mismo que sobró, siempre nos cercioramos de hacer más. Porque el día de mañana ahí está el sándwich del día de mañana. Porque dice la Escritura, dice, no harás ningún tipo de trabajo servil. O sea, no cocinarás. Mamá que muchas veces cocina para todo un ejército, mamá no cocina para todo el ejército. ¿Cuántos entendemos eso? Porque de esa manera, hay veces que la familia cuando es tan pequeña pues no pasa nada. Pero hay muchas veces que la familia es tan grande y dice, ay, pero pues si le tengo que cocinar a mis hijos, no, tienen que guardarlo. Esa ordenanza. ¿Cuántos entendemos? Es parte de lo que concierne y es el mandato de Yahweh. Dice, 7 días comerán pan sin levadura. Dice, vamos a continuar. Dice, el primer día tendrán santa convocación y santa convocación el día séptimo. Por tanto, guardarán la fiesta de pan sin levadura, pues este mismo día saqué sus huesos de la tierra de Egipto. Guardarán este día a través de sus generaciones. Di conmigo, estatuto perpetuo. ¿A través de cuándo lo guardaríamos? De nuestras generaciones. Dice, el primer mes, desde la tarde 14, la tarde del día 21 del mes comerán pan sin levadura. Durante 7 días no se encontrará levadura en sus casas, y cualquiera que coma pan leudado, tal persona será excluida de la congregación de Israel, sea extranjero o nativo del país. No comerán cosa alguna leudada. Dice, comerán pan sin levadura en todo lugar, di conmigo, donde habitemos. ¿Dónde comeríamos el pan sin levadura? Donde quiera que habitemos. Si estamos en nuestras casas, en nuestras casas. Si estamos donde sea, donde estemos. Ayer mi sobrino me preguntaba, me decía, siempre está acostumbrado, ¿verdad? Que tenemos el pan, ¿verdad? Para la mesa de Shabbat. Y se le queda viendo y dice, ¿y eso vamos a comer? Le digo, sí. Dice, ¿y a mí la vamos a echar sal? Pues yo creo que hay que haber dicho cómo se le va a quedar la sal ahí al pedazo de matzah, ¿verdad? Y le digo, sí, recuerda que estamos en pan sin levadura. Dice, digo, ¿quieres para llevar? Y me hace, y se ríe, ¿verdad? De haber dicho, voy a tener que comer todo este tiempo, ¿verdad? Pero es la manera que podemos enseñar. Tal vez no hay la oportunidad de enseñar, pero siempre a veces como papás yo pienso que tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos cuando se puede. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso Yahweh dice, y este será el momento propicio en el que enseñarás a tus hijos. Dice, porque este es el día que salimos de la tierra de Egipto, porque ese día Yahweh me sacó. Y me llama mucho la atención cuando yo te leí la escritura, dice, porque este día me sacó Yahweh de la esclavitud de la tierra de Egipto. No dice Yahweh en el libro de Éxodo. ¿Cuántos se recuerdan que estuvimos leyendo esa parte? Dice, la semana pasada, dice, y lo enseñarán, dice, será propicio y lo enseñarás a tu hijo, porque ese mismo día, dice, le dirás, ese día es en el que Yahweh me sacó de la tierra de Egipto, de la clase de esclavitud. Me llama mucho la atención que Yahweh no dijo, y le dirás, porque este día Yahweh nos sacó. Dice, me sacó. Porque sabes que hay un momento en nuestras vidas que es crucial para todos. Cada uno de nosotros tiene que venir y conocer y tener la revelación de quién es el Mesías. Por tanto, dice la Escritura, dice, por tanto, dice, desde el pequeño hasta el más grande me conocerán, y ya no tendrán que decir, conoce al Adón, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Cada uno tiene que venir a una decisión. Papá y mamá, la decisión que tú y yo hacemos de seguir a Yahweh es nuestra decisión, es nuestra convicción de seguir, de afirmar nuestra confianza, de poner nuestra moneda, nuestra confianza en Él. Pero es nuestro deber, nuestra responsabilidad de enseñar esa misma fe y esa misma convicción a la vida de nuestros hijos, porque el día de mañana, cuando ellos crezcan, ¿cuál será su convicción y dónde estará la fe puesta? ¿En qué creerán? Porque si no lo damos a conocer, tarde o temprano se perderá. Y recuerda que no es por obras ni hechos justos, sino es por la confianza y por la fe puesta en el Mesías. Por eso la importancia que tenemos que asegurar que nuestros hijos le conozcan a Él, que nuestros hijos le sirvan a Él,
Que nuestros hijos puedan tener la misma convicción que nosotros tenemos. La convicción que tú y yo tenemos es la convicción que ellos tendrán. La medida de entrega y de convicción que tengamos es la medida de entrega y de convicción que ellos tendrán. Qué tan profundo tú y yo vayamos, es tan profundo ellos irán. ¿Cuántos entendemos? Porque somos un modelo. Es lo que se aprende, lo que se ve en nosotros. Muchas partes, a veces los papás dicen, ay, es que, y los que son maestros lo pueden entender. Hay gente que me toca y dice, ay, pastor, es que los niños son tremendos. Y sí, son tremendos. Y tú como maestro haces todo tu esfuerzo y le echas todas las ganas y tratas de guiarlo y tratas de dirigirlos y tratas de llevarlos por un lugar, y cuando miras que ya la libraste dices, pues parece que el niño ya se va a componer, yo creo. ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente vuelve la rutina. ¿Por qué? Porque el niño en el que te tuviste esforzando y tratando de disciplinar y de guiar, regresa a su casa donde no hay valores, donde no hay principios, y se le deja hacer todo lo que tú quieres, y todo el trabajo que muchas veces hiciste como maestro, a veces es en vano. Porque el modelo de conducta está dentro de casa. Como es en su casa, así actuará y así será. No se puede cambiar. Es donde pasa su identidad la mayor parte de su tiempo. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso la importancia. Dice, vamos a continuar. Aquella noche, dice, se levantó versículo, ¿dónde me quedé? Vamos al versículo 31. Dice, y el faraón llamó a Moisés y a Aarón aquella noche y les dijo, levántense y salgan de entre mi pueblo. Ustedes y los hijos de Israel váyanse de adorar a Yahweh como han dicho. O sea, el faraón dijo, ya nomás, ya váyanse. Dice, llévense tanto sus ovejas como sus bueyes, como ha dicho. Y dice, también díganme a mí. Dice, los egipcios apremiaron a la gente apresuradamente para expulsarlos del país, diciéndole, todos moriremos. Y el pueblo, ¿qué dice la escritura? Y el pueblo tomó su masa fría, ¿antes de qué? Versículo 33. Dice, y los egipcios, dice, apremiaron a la gente, versículo 34, y el pueblo tomó su masa fría antes de que se leudara, y envolviéndolo cada uno en su manto, la colocaron sobre sus hombros. Fíjate, ¿por qué no sería pan con levadura? No habría tiempo para que el pan se leudara. Dice que le envolvieron. ¿Por qué la tuvieron que envolver? Porque en el momento que la masa entra en contacto con el oxígeno, con el medio ambiente, se empieza a leudar. Dice que en ese mismo día la envolvieron y la montaron sobre sus hombros. ¿Cuál era la ordenanza? De comer pan sin levadura, de que prepararan. Dice, prepararon su masa y esa misma masa se la llevaron. No permitieron que la masa se leudara. No había tiempo. La levadura nos habla de pecado. Nos habla de una enseñanza para nosotros. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir nuestras vidas? Si tú y yo estamos pasando por este tiempo de panes sin levadura, que es el de mirar y el de escudriñar nuestro caminar, preparándonos durante todo este tiempo. Porque el día de mañana ya tienen sus hojas, ¿verdad? Y se las dieron. Sí, fueron 2. Ok. Que es el conteo del Homer y mejorando lo que es el carácter. Del día 1 al día 7. Amén. Y lo voy a estar repartiendo cada semana. El mejorando el carácter. Pudiera entregarte los 40 días, los 49 días, los 50. Pero no quiero correr el riesgo que nada más la guardemos. Porque tenemos que seguir ese tipo de responsabilidad y esa ordenanza de Yahweh. Tú y yo déjame hacer una aclaración. En el tiempo antiguo estaba el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote daba la orden
y empezaba el sumo sacerdote, tenían para empezar una gavilla, ellos tenían su gavilla y empezaban a contar, tenían 50 gavillas, empezaban a contar 49, 48, 47, 46 y cada día se iba siguiendo un conteo de la gavilla. O estaba el sumo sacerdote para dar el conteo de la gavilla. Tú y yo no tenemos el sumo sacerdote que nos esté diciendo, ¿verdad? Día 49, día 48, que nos estén recordando y recordando a cada instante. Pero sí podemos tomar el conteo del Homer, que generalmente empieza con Salmo capítulo 119. Si tú miras el capítulo 119, el libro de los Salmos, está dividido por ¿cuántas secciones? Por 7. Está dividido en 7, si no me equivoco, son 7 versículos cada uno. Es correcto, ¿verdad? Está dividido en cada uno. Y cada uno, como dentro de la palabra, tiene el nombre de una letra hebrea, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que es lo que tú y yo podemos contar como Aleph, Bet, como el Aleph, Bet, el Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, y todo una de las letras que siguen en cada uno, en su orden. Entendiendo, ¿cómo entonces debemos de vivir? Si la palabra nos habla de no tener, la misma escritura nos habla de no tener la levadura de los fariseos. ¿Cuál era esa levadura de los fariseos? Habla de la hipocresía, habla de muchas cosas, habla de lo que era el pecado. Pero nos habla de vivir en un estado, en un estilo de vida sin pecado en nuestras vidas. ¿Cómo debemos de conducirnos? Precisamente para entrar a Shavuot, es un tiempo en el que tú y yo podemos estar preparando nuestras vidas, nuestros corazones. En el que tú y yo podemos ir leyendo cada uno de ellos. Y el primero de ellos, que empieza precisamente, estarás leyendo tu conteo del Homer, yo creo que ya terminando o lo podríamos leer todos juntos al terminar el día del servicio, ahorita ya en un instante. Podríamos leerlo ya al final, capítulo 119, del 1 al 7. Y la orden o aquello que nos ayudaría o que ayudará a mejorar nuestro carácter, si no me equivoco, el primero de ellos es ser humilde. No, es escudriñar y buscar, escudriñar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y el número 7 es ser humilde, si no me equivoco. Ya el último, ¿verdad? Ya hasta la última semana. Pero empezaríamos por escudriñar y leer las Escrituras. De nada nos serviría. Vamos a continuar y yo ahorita quiero hacer un punto. Vamos a Efesios capítulo 5. Dice la palabra en Romanos que la dádiva del pecado es ¿qué? Es muerte. Vivir en pecado es un estado de muerte, pero el vivir en obediencia es vivir en un estado de bendición. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Yo creo que todo. Y la palabra nos habla de perfeccionarnos. Estamos por entrar, vuelvo a repetir, por entrar mañana estaremos celebrando lo que es Bikurim, primicias, pero después de ello estaremos perfeccionándonos para llegar hasta el tiempo de Shavuot. Habla un tiempo de perfeccionarnos, de vivir una vida apartada y una vida consagrada. ¿Cómo puedo vivir una vida apartada y una vida consagrada delante de Yahweh? Número 1, buscando de Él. Y número 2, consagrándome. ¿Cómo puedo vivir una vida apartada? Consagrándonos ¿a quién? A Yahweh. Dice Efesios capítulo 5. Dice, imiten pues a Elohim como hijos amados. ¿Cuántos hijos de Elohim hay aquí? ¿Qué dice la Escritura? Dice, por lo tanto imiten a Elohim como hijos amados. ¿Cuántos somos amados? ¿Cuántos lo vamos a imitar? Amén, ¿verdad? Dice, condúzcanse en amor como también el Mesías nos ha amado. Esto nos habla de prepararnos, nos habla de vivir una vida consagrada. Los pasos para consagrarnos es escudriñar la palabra, nos habla de ser mejores personas, nos habla de ser humildes, nos habla de amar. Dice, condúzcanse en el amor como también el Mesías nos ha amado. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en fragante aroma. Pero fornicación y cualquier inmundicia o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, como conviene a los santos. Esto no debe de existir dentro del pueblo de Yahweh. Dice,
Pero fornicación, cualquier inmundicia, avaricia, dice, ni siquiera se mencione entre ustedes como conviene a los santos, ni obscenidades, ni insensateces, ni insultos, ni necedades, los cuales son indeseables, dice, sino en vez de estas, ¿qué? Alabanzas. Porque deben ustedes saber esto, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos, en el reino del Mesías. Nadie los engañe con palabras vanas. Dice, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Dice, por tanto no sean partícipes con ellos, por tanto antes eran ustedes tinieblas, pero ahora son luz, el nuestro Adón. Condúzcanse pues como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Disciernan lo que es agradable ante nuestro Adón. No sean partícipes de las obras de tinieblas, porque son sin fruto, sino mal bien de estas, desenmascararlas, reprenderlas. Porque es abominable hablar siquiera de las cosas que ellos hacen secretamente. Pero todas las cosas son expuestas y reveladas por la luz, y todo lo que es revelado es luz. Por eso está dicho, despiértate tú que duermes, y te levantará el Mesías de entre los muertos, y te iluminará el Mesías. Por tanto, tengan cuidado cómo se conducen. Di conmigo, tengamos cuidado cómo nos conducimos, porque los días son malos. ¿Sabes que esto es muy importante? Si ya empezamos a celebrar panes sin levadura, no volvamos otra vez. Si ya empezamos un camino de perfeccionarnos, déjame ponerlo de esta manera. Si ya empezamos a perfeccionarnos en este camino de santificarnos y purificarnos delante de Él, no volvamos. No significa que por 7 días comeríamos pan sin levadura, por 7 días me guardo, me purifico y después continúo con mi vieja manera de vivir. No es de esta manera. Dice, si ya empezamos a purificarnos y a caminar en ese camino de santidad, de rectitud delante de Yahweh, di conmigo, no tengo por qué volver nuevamente a lo que antes era. Nos habla de perfeccionarnos, de seguir adelante cada día, de seguir mejorando nuestro carácter cada día. Dice, no sean partícipes. Si ya lo empezamos a perfeccionarnos, estamos, vuelvo a repetir, por entrar a Bikurim. Primicia, Yeshua, el resucitado de entre todos los muertos. Pascua nos habla primeramente del entierro de la muerte de nuestro Mesías. Panes sin levadura, el entierro de Yeshua, que Él murió por nosotros, y todas estas cosas para darnos vida eterna y ser una nueva persona. Bikurim, que es la resurrección de Yeshua, primicia de entre los hermanos, para darnos vida a todos y a cada uno de nosotros. Al Yeshua resucitar, vino y nos trajo vida. Vamos en el 11. Romanos 8. Dice, porque si el espíritu de aquel que resucitó a nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach de entre los muertos, habita en ustedes, el que resucitó a Yeshua de entre los muertos también vivificará, dice la palabra, sus cuerpos. ¿Cuántos tenemos el espíritu de Él? Si el espíritu, si el Ruach lo levantó de entre los muertos, el mismo Ruach que lo levantó de entre los muertos es el mismo espíritu que nos dará y nos da vida a cada uno de nosotros. Ese es el sacrificio de Él, vino a darnos vida y una vida en abundancia. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Vamos a continuar en Efesios capítulo 5. Nos habla, dice, no seamos partícipes de las obras de tinieblas, sino más bien, dice la Escritura, desenmascararla. Es el poder saber que Él nos sacó de Egipto, de la esclavitud, y nos trajo a una libertad. Por eso el pueblo tuvo que comer apresuradamente, tuvo que comer deprisa, porque era una señal de levadura, era cosa leudada. Es simbolismo de lo que representa el pecado. Vamos a Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16. Vamos a leer Mateo 16, versículo 5. Dice, al llegar sus discípulos a la orilla opuesta, dice, habían olvidado traer pan consigo. Y Él les dijo, presten atención y tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero ellos reflexionaban entre sí
y decían lo que dice. Dice, ¿por qué trajimos pan? Dice, ¿por qué no trajimos pan? Pero sabiendo Yeshua les dijo, ¿por qué? Dice, discurren entre sí hombres de poca fe. ¿Qué les dije esto porque no trajeran pan? ¿Aún no comprenden ni recuerdan cuántos cestos grandes recogieron de los 5 panes para los 5,000? ¿Ni cuántos cestos recogieron de los 7 panes de los 4,000? ¿Cómo no comprenden que no les hablé de los panes, sino que tuvieran cuidado de la levadura? ¿De qué dice la Escritura? De los fariseos. ¿Qué es lo que Yeshua estaba hablando? Yeshua les estaba hablando acerca de los panes sin levadura, y sus discípulos estaban pensando, dice, bueno, ¿y por qué no trajimos el pan? Ellos estaban pensando en algo físico de no haber traído pan. Dice Yeshua, dice, no les estoy hablando, dice, ¿por qué no trajeron el pan? Sino les estoy hablando de que se guardaran del pan sin levadura. Dice, de lo que es el pan con levadura, de lo que es los fariseos. ¿Cuál era la doctrina o la enseñanza de los fariseos? La Escritura habla y dice, vamos a ponerlo o resumirlo de esta manera por el tiempo. La levadura de los fariseos eran mandamientos enseñados o escritos, vamos a llamarlo de esa manera, eran mandamientos escritos de más a los mandamientos de Yahweh. Por eso Yeshua no era que eran guardadores de la Torah y de todas esas cosas, mas sin embargo a esos mandamientos de la Torah, de la enseñanza de la Torah de Yahweh, todavía le agregaban algo otras cosas o algo otras enseñanzas que no eran parte de lo que eran los mandamientos de Yahweh. Por eso muchas veces Yeshua discutía con ellos. Si tú puedes mirar alguna de las escrituras y lo puedes leer en tu casa, Mateo capítulo 23 del 1 al 4. Mateo 23 del 1 al 4 dice, si no me equivoco, dice, porque ellos, dice, vamos rápido, Mateo 23. Dice, dirigiéndose Yeshua a sus discípulos, a la multitud de sus discípulos, dijo, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, por tanto cualquier cosa que les digan, que guarden, guárdenla y pónganla por obra, pero no hagan conforme a sus hechos, porque ellos dicen, pero no hacen. Porque atan cargas pesadas colocándolas luego sobre las espaldas de los hombres, pero ni ellos mismos las retienen. Dice, ni tocan ni pueden tocar con sus dedos. Dice, y todos sus hechos los llevan a cabo para ser vistos. ¿Qué es lo que Yeshua estaba diciendo? Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Por qué Yeshua decía eso? ¿Dónde se enseñaban para darle enseñanza? Por el tiempo, déjame te lo resumírtelo. Era un lugar, déjame decirte, como redondo. Estaba la silla principal, la silla donde se sentaba. Uno está parado, pero ellos se sentaban en aquel lugar, tenían una mesa, y en esa mesa extendían lo que era el rollo de la Torá, y extendían el rollo de la Torá, y daban a la escritura que se llevaba a cabo en ese día. Recordemos que Yeshua dice que tomó el rollo de la Torá, y leyendo, dice, y cumpliéndose la escritura, dijo, y hoy se ha cumplido este día, hablando de la celebración. Dice, pero dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, dice, y todo lo que les digan que hagan, háganlo. Porque estaba diciendo, ¿qué es lo que se enseña en la cátedra de Moisés? En la sinagoga, ¿qué es lo que enseñan los escribas y los fariseos? Lo que se enseñaba no era cosa más que Torah. Por eso Yeshua dijo, todo lo que ellos digan que hagan, háganlo. ¿Por qué? Porque estarían hablando acerca de los mandamientos de Moisés. Porque Yeshua no vino a quitar nada. Dijo, todo lo que les dijo Moisés que hizo, háganlo. Porque él está hablando de Moisés. Todo lo que habló Moisés, ustedes hagan. Pero no hagan conforme a sus hechos, conforme a sus acciones. Porque sus hechos y sus acciones eran diferentes. Ellos agregaban mandamiento al mandamiento que ya estaba puesto de Yahweh. Y eso ya no coordinaba juntamente con ello. Ya quebrantaba lo que era la ley o el mandamiento real de la enseñanza de Yahweh. Puedes mirarlo, vamos al versículo Mateo 15. 15:3. Es aquí, gracias Padre. Mateo capítulo 15. Dice, entonces algunos de los fariseos y de los escribas de Jerusalén acercándose a Yeshua dijeron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos?
pues no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Cuántos, uno que no tiene el entendimiento de la enseñanza, y déjame irme rápido aquí, lo que no tiene el entendimiento de lo que es la cultura hebrea, pues dice, bueno, uno tiene, ¿cuántos se lavan las manos antes de comer? ¿Cuántos se las lavan? Pues claro, pastor, por higiene, lo que tú quieras. A veces la mamá, ¿y ya te lavaste las manos, mijito? Y ya está el niño comiendo, lávate las manos. Y ya, ¿verdad? A lavarse las manos, si no, no hay comida. A veces así son las mamás. Y dice, porque usted dice, entonces algunos de los fariseos y los escribas de Jerusalén, acercándose a Israel, le dijeron, ¿por qué quebrantan, dicen tus discípulos, la tradición de los ancianos? ¿Cuál era la tradición de los ancianos? Precisamente esos mandamientos agregados a la Torah que no eran parte de la Torah. Porque uno de los manuscritos, una de las cosas que el pueblo rabínico hace hoy en día, antes de ir a comer, ellos se lavan las manos, pero por ser parte de un mandamiento que ellos tienen. Ellos van y se lavan las manos y dicen, bendito eres tú, Hashem, que nos has ordenado lo concerniente al lavamiento de manos, y hacen su oración, y después de ello pueden comer. Y dice, ¿por qué estos Yeshuas van y nada más arrancan las espigas y se las comen? ¿Por qué no oran, bendito eres tú, Hashem? Y dice, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjate, y dice tradición, no el mandamiento de Yahweh. Dice, la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan. Contestándole, Yeshua les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim a causa de su tradición? En otras palabras, Yeshua les estaba diciendo, ustedes ponen el más alto nivel, el mandamiento rabínico, si tú quieres, interponen principalmente el mandamiento rabínico antes que la ley de Yahweh. Y Yeshua les empieza a decir, porque no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale de él lo que contamina. ¿De qué serviría lavarte las manos si muchas veces lo que contamina y lo que afecta es aquello que sale de nuestras propias bocas? ¿De qué serviría sacar toda la levadura de nuestras casas si no sacamos la levadura de nuestros corazones, que al finalmente eso es lo que hace daño y eso es lo que afecta? ¿Cuántos entendemos eso? No es lo que entra, sino lo que sale. Y Yeshua les dice, ¿por qué? ¿Sabes con qué quiero terminar? Déjame ponerlo de esta manera. Tú dices, ¿qué significado esto tiene para nosotros? Esto habla de las tradiciones y las reyes rabínicas, pero mi pregunta hoy, y eso se me viene a la mente, ¿tenemos hoy levadura fariseica en nuestras vidas? ¿En el tiempo en el que tú y yo vivimos? Y no te estoy hablando de mandamientos interpuestos a los mandamientos. Te estoy hablando de aquellas cosas que vienen a tener muchas veces mayor prioridad antes de las cosas de Yahweh. La palabra de Yahweh, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aquello que tú y yo valoramos tanto en nuestras vidas y en nuestros corazones, es aquello a lo que tú y yo más le echamos ganas. La gente que guarda las fiestas dice, es que yo amo las fiestas. Es una persona que no hace planes para interponer algo, un plan principal arriba de una fiesta. Y lo estoy hablando con todo el amor, pero esto es lo que la palabra de Yahweh habla. Dice, si me aman, guardarán mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Mucha gente, y no te estoy hablando nada más nosotros, mucha gente a lo largo, gente que celebra las fiestas, a veces dice, ay, ¿a poco íbamos a tener fiesta? Es cada año. Es que yo iba a salir, ya sabemos cuándo son. Ya sabemos cuándo son las fiestas. Ay, ¿a poco ya es sábado? ¿Ya es viernes? Si lo amáramos tanto el día, sabríamos que es el día de reposo. Porque aquello que amamos es aquello que nos esforzamos y en ello damos nuestras vidas. Quien tiene un proyecto para algo, mamá que cree en la familia
y que está dedicada constantemente a sus hijos, se entrega en cuerpo y alma por el amor a su familia, y pase lo que pase, ahí está al pie del cañón, enferma o no enferma, ahí está en pie, porque su responsabilidad, dice, mi responsabilidad son mis hijos. Si nuestra, de la misma manera, lo que es concerniente a las fiestas de Yahweh y aquello que amamos fuera el deleite de nuestras vidas, imagínate, ¿cuántos queremos orar en espíritu y en verdad? En nuestras vidas, en nuestros corazones. Vamos a Salmo 119. Empezando lo que es el conteo, vamos a dar inicio al conteo. Salmo 119. Dice, benditos, vamos a leerlos todos juntos, amén. Dice, benditos los de camino irreprensible, que andan en la ley de Yahweh. Benditos son los que guardan su testimonio y lo buscan con todo su corazón. No han cometido iniquidad, sino que han andado en los caminos de él. Tú les mandaste tus ordenanzas, fueran guardadas cuidadosamente. Ojalá que mis caminos fueran ordenados, para que guardare tus mandamientos. Entonces no seré confundido cuando guarde todos tus mandamientos. Te alabaré en la integridad de mi corazón, cuando haya aprendido los juicios de tu justicia. Tus mandamientos he guardado, no me dejes por siempre. Y qué bonita escritura tú y yo leemos. Pero si queremos orar en espíritu y en verdad de nuestras vidas, y que esa presencia de Yahweh preciosa descendiera sobre nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras moradas, donde tú y yo estamos, si esto no lo valoramos, ¿cómo puedo yo orar en espíritu y en verdad si aquello que Yahweh me ordena no lo hago? ¿Cómo puedo levantar mi voz y de decir, Padre Yahweh, como dice tu escritura, benditos son los que guardan tu testimonio y te buscan con todo su corazón? Buscarle con todo el corazón es no apartarme de sus principios ni de sus estatutos. ¿Cómo podría yo levantar mi voz y decir, Padre, y leer esta escritura y decir, Padre, benditos los que te buscan, los que no han cometido iniquidad, sino que han andado en tus caminos, en los que han andado tus caminos? Dice, tú les mandaste sus ordenanzas que fueran guardadas cuidadosamente. Imagínate, yo no podría levantar mi voz y decir, Padre, muchas veces, ¿sabes qué hay? Yo miraba algo y siento la libertad, y se lo voy a hablar la próxima semana. Hay algo que el Padre ponía en mi corazón. Y dije, lo hablo hoy, lo hablo para esta semana, lo hablo esta semana, no sé, lo hablo el próximo año, no lo sé, pero yo creo que la próxima semana. Hay algo que yo miraba y yo decía, bueno, ¿cómo vamos a mantenernos en esa convicción? Muchas veces queremos algo. Las fiestas nos hablan, di conmigo, 7 nos hablan de perfección. Nos hablan de perfeccionarnos. La escritura dice que hasta que todos lleguemos a la estatura y a la madurez del varón perfecto. Nos habla de tener que ser maduros. Muchas veces uno como persona a veces dice, Padre Yahweh, bendíceme, dame, prospérame en esto. ¿Cuánto yo necesito de esto? Y la cuestión es, ¿estamos maduros para recibirlo? Porque si no está la madurez, no va a llegar todavía. Porque hasta cuando está la madurez, es hasta cuando viene. La palabra de las fiestas nos hablan acerca de ello. ¿Sabes que el tiempo de la cebada era un tiempo en el que estaba destinado la cebada, y el tiempo de la cebada era precisamente que tenían que ir a escudriñar los campos, y una vez que miraban los campos decían, bueno, la cebada ya está lista? Por eso se le llama el mes de Abib. Mes de Abib es considerado como primavera, o algo, una espiga madura,
que después del cautiverio recibieron un nombre más moderno y le dieron el nombre de Nisan, después del cautiverio de los 70 años. De ahí es donde viene que tú y yo conocemos el mes de Abib o el mes de Nisan, pero más correctamente el mes de Nisan vino después del cautiverio, de cuando salieron de los 70 años del pueblo babilónico y regresaron, se le dio el nombre de Nisan. Hasta anteriormente era conocido como el mes de Abib. Y el mes de Abib es considerado como primavera, como una primavera, pero también es considerado como grano o espiga o algo maduro. Por eso cuando iban a ver el grano de la espiga, miraban y decían, bueno, el grano de la espiga está maduro. Bueno, sí, bueno, entonces podemos entrar y tener el conteo. Y si no estaba maduro, se atrasaban. Daban un tiempo más hasta que no saliera. Por eso lo que tú y yo conocemos como el mes de Adar, hay algunos que es conocidos que es como, creo que es el mes de Adar, Adar 1 y Adar 2. Porque si no estaba maduro, bueno, hay un mes más para que se pueda madurar. Si no, pero ¿qué nos habla? De un tiempo de madurez. ¿Cómo podrían empezar la cebada o el tiempo de la cebada si la espiga no estaba madura? No se podría, porque no había madurez. Hasta que no estaba la madurez, no podría comenzarse el tiempo de la cebada, el tiempo del grano, del trigo y todo ello. ¿Y qué es lo mismo nos habla para nosotros? No podemos empezar algo. Dice la palabra de Yahweh que Él mandará a sus ángeles. Dice, y los ángeles saldrán y dirán, bueno, ya está madura la cosecha. Pero si no está madura, mucho se habla que dará un tiempo todavía más allá hasta la venida y el retorno del Mesías. Lo mismo sucede. Si en nuestras vidas muchas veces las cosas no están maduras, muchas veces, a veces no es porque Yahweh no las haya dado, sino tal vez porque muchas veces no está la madurez en nosotros. Por eso yo digo, Padre, aquello que guardamos y anhelamos en nuestras vidas es aquello que tú y yo empeñamos. Si es Shabbat, llegó Shabbat y es Shabbat. Si es tiempo de fiesta, no importa otro compromiso, es mi fiesta con Yahweh primeramente, y no te lo digo yo, es la palabra quien trae nuestras convicciones a todo ello. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Amén. Y sí siento, yo creo que si el Padre pone eso, libertad, ¿verdad? Yo creo que sí estaremos hablando esta semana de poder entender, ¿verdad? Y cómo cada fiesta nos hablan a una perfección, de perfeccionarnos, moviendo nuestras vidas hacia un destino. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre Yahweh, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, Padre, hablada, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre Yahweh, te pedimos, Padre, que seas tú quien nos enseñe, que nos muestre, Padre, tu palabra día tras día. Que podamos, Padre, perfeccionar, Padre nuestro, caminar, nuestro andar, Padre, conforme a esta palabra. Que si ya hemos, Padre, caminado en este camino, Padre, no regresemos, Padre, a las cosas del pasado, sino que podamos, Padre, siguiéndonos, perfeccionándonos cada día. Que seas tú, Padre, perfeccionando, Padre, nuestro carácter, nuestras vidas, Padre, nuestros corazones, que durante este tiempo, Padre, del conteo del Homer, no simplemente, Padre, sean palabras repetitivas, palabras habladas de nuestros labios, Padre, hacia afuera, pero que sea nuestra convicción, Padre Yahweh, delante de ti. Que podamos, Padre, levantar nuestra oración, Padre, en espíritu y en verdad, Padre, y aquello que leemos sea una realidad de nuestras vidas, en nuestros corazones. Que podamos decir, Padre, con todo nuestro corazón, que tu palabra, que tu ley es nuestro consejo, que tu ley es nuestra delicia, que en ella, Padre Yahweh, nos deleitamos, y que tu palabra, Padre, es la medicina para nuestros huesos, Padre, que tu palabra es aquello que anhelamos y es la que necesita, Padre, nuestro espíritu. Que sea, Padre Yahweh, verdaderamente el anhelo, Padre, de nuestros corazones en este tiempo, que al leer, Padre, tu palabra, tus escrituras, seas tú, Padre, aún quebrantando, Padre, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Padre, nuestros corazones, Padre, que muchas veces, Padre, al leerlas, Padre, muchas veces aún nuestras lágrimas, Padre, podrían brotar de ellas. Que seas, Padre, tú lavando y sanando, Padre, nuestros espíritus, nuestras vidas, y que tu palabra
venga a ser el deleite, Padre, para nuestras vidas. Que tu palabra sea el consejo de nuestro diario vivir. Que tu palabra nos muestre, que tu palabra nos guíe y nos enseñe en todo tiempo. Que podamos, Padre, ser mejores personas. Que podamos ser mejores en todo. Que seas tú, Padre, perfeccionando, Padre, nuestro carácter. Que seas tú madurándonos, Padre, de la misma manera. Que de la misma manera seas tú bendiciendo, Padre, nuestras vidas en todo tiempo. Todo esto, Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Padre, y bendice, Padre Yahweh, el tiempo de mañana. Que podamos, Padre, venir con corazones alegres, Padre, y sinceros delante de ti. Recordando, Padre, y sabiendo que un día, Padre, tú muriste y resucitaste por amor a nosotros. Y que nosotros, Padre Yahweh, te amamos a ti porque tú nos amaste primero, por ese sacrificio que tú has hecho. Que podamos, Padre, venir con esa alegría, Padre, con nuestras manos, Padre, levantadas delante de ti para rendirte, Padre, alabanza y adoración por ese sacrificio. Y que podamos, Padre, venir delante de ti, como dice tu palabra, no con las manos vacías, sino con ese corazón, Padre, agradecido por lo que tú has hecho, Padre, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vamos a extender nuestras manos, Padre Yahweh, con la autoridad que tú me has dado sobre este lugar. Padre, yo bendigo, Padre, la vida, Padre, de cada uno de tus hijitos, Padre, reunidos en este lugar. Yevarejeja, Yahweh Beis Bereja, Yaer, Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Isad, Yahweh Panabeleja, Beyasem Deja, Shalom, Beshen, Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Que Yahweh les bendiga, vayamos en paz, en Shalom.